Está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ha dimitido Mazón, pero no han dimitido los demás. Ahí sigue Teresa Rivera en Europa y, bueno, la maquinaria de comunicación de la izquierda que funciona a todo tren, sobre todo ahora con Radio Televisión Española, ¿no? Y la complicidad, ¿no?, de la supuesta derecha, porque desde luego que el hecho de que hayan esperado un año y poco para que se produzca esta dimisión, pues lo que ilustra también es una derrota de un Partido Popular, en este caso del Partido Popular central, ¿no?, de esa Secretaría General por parte de un Feijóo que de alguna manera pues asume como parte de culpa política. Yo entiendo que esto de las dimisiones pues a alguno a lo mejor le sirve, pero desde luego que a las víctimas, a las familias de las víctimas pues no les sirve en absoluto, y a las víctimas que han sufrido ingentes daños materiales y que todavía están sufriendo este desastre, básicamente porque aquí lo que habría que pedir son responsabilidades penales. Es decir, aquí habría que sentar en el banquillo a Teresa Rivera, habría que sentar en el banquillo a Mazón, habría que sentar en el banquillo también a los responsables de las conferencias hidrográficas que también han participado en este desastre, bien por acción, bien por omisión. Tendrían que sentarse también en el banquillo todos los responsables de Fomento desde el año 2016, ya que hay 27 proyectos aprobados y con financiación en buena medida europea que podían haber evitado o paliado claramente el desastre. También deberían sentarse en el banquillo aquellos lobbies que llevan tiempo esperando que se produjera un desastre en esa zona para poder implantar centrales eléctricas renovables y centros de datos de forma masiva. Y evidentemente pues también las autoridades que no han hecho nada al respecto en Bruselas y que incluso pues han aprovechado todo esto para considerar que España, y en este caso el este de español, pues es también una herramienta más para ir avanzando en esa ideología de la secta climática que lo inunda todo y que sirve también pues para lanzar propuestas políticas que van en contra de los ciudadanos. Es decir, aquí el hablar de dimisiones, insisto, está bien, porque evidentemente el que tenga responsabilidad política tiene que dimitir, pero aquí lo que hace falta es que vaya gente a la cárcel, y me temo que no va a ir ni uno, José Antonio. A partir de aquí nos viene la fotografía alrededor también de cómo en el plano internacional, ¿no? La agenda de Trump con China, esa percepción de que ya están a la par los dos, pero una vez cerrado ese capítulo parece que le llega ahora el turno a ese cierre de gobierno que va a ser, parece, el más largo de la historia, lo veremos mañana, aranceles en los tribunales y esa gran batalla, ese anillo único, ¿no? Ese Sauron con la expansión del dólar, ¿no? Argentina toma el anillo único o sin Marils, ¿no? Ir cogiendo otros países, se habla ya de Turquía, se habla del Líbano, se habla de Egipto, que puedan contener lo que parece inevitable, ¿no?, que es el ascenso de China. No íbamos muy desencaminados cuando decíamos que había un componente importante, ¿no?, de política monetaria y de política comercial ligado también al supuesto rescate argentino, ¿no? Es verdad que ahora ya, una vez que se cierra el capítulo con China y sobre todo con Japón, que eran los dos puntos muy importantes de esa guerra arancelaria norteamericana, ahora hay como una especie de cambio de orientación. Ese bloqueo del acuerdo presupuestario en Estados Unidos está teniendo ya efectos importantes, no solo en la arena política, sino también en el bolsillo de los hogares, con rentas bajas, también en la estabilidad bancaria, que es algo de lo que se está hablando poco, pero ya en Estados Unidos sí empieza a haber ciertos mensajes en este sentido. Son dos elementos fundamentales de la economía norteamericana, basada en demanda interna, como prácticamente todas las economías modernas, y en un sector financiero que ve como las retiradas de liquidez también están creciendo como consecuencia de ese bloqueo del gasto federal, lo cual está teniendo también un importante impacto en la gestión bancaria, ¿no? Y esto es algo que también es preocupante. Los programas de ayuda alimentaria también podrían quedarse esta misma semana sin fondos, lo cual también es relevante. Hay casi 40 millones de personas que podrían verse afectadas, y luego las familias de los militares y otros trabajadores públicos que viven en una permanente incertidumbre, pues sin saber si van a cobrar el próximo cheque semanal, porque allí en Estados Unidos, para el que no lo sepa, pues es como se suele recibir el dinero, en lugar de mensualmente como en España, de forma semanal. Por lo tanto, esa incertidumbre no se detiene, ¿no?, con el primer cobro. Trump ha ordenado al Pentágono que prioricen el abono de las nóminas de los soldados para asegurar pagos. La Casa Blanca también ha confirmado que va a dedicar parte del dinero de la ley de recorte de gastos a este fin.
esa ley, ¿verdad?, que permitió en su momento a Elon Musk lanzar la oficina de gestión. Fíjate con todo lo que nos dijeron del dinero que se iban a ahorrar y al final parece que ahí solo hay 2.500 millones de dólares, lo cual evidentemente es muy poca cosa. Y luego el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acaba de señalar en la cadena de televisión CBS, en la noche española, que a partir del 15 de noviembre los pagos no están garantizados, lo cual pues puede ser una manera también de presionar al Congreso y al Senado para que se llegue a un acuerdo presupuestario, incluso pues se pudiera dar luz verde a esa propuesta de Trump que lleváis comentando esta mañana de reducir los votos necesarios para desbloquear la situación, lo cual también es verdad que podría dar poderes extraordinarios al gobierno y abrir un peligroso precedente que mine la ya de por sí deficiente separación de poderes en Estados Unidos. Por lo menos allí algo hay, ¿no?, todavía, porque si miramos Europa, desde luego que nosotros no somos los más adecuados para dando lecciones, para ir dando lecciones de separación de poderes, ¿no? Es verdad que también aquí hay una incertidumbre sobre política arancelaria, veremos lo que pasa también con el Supremo, a ver lo que determina sobre la guerra comercial. Es importante entender que el Supremo no va a debatir si un país puede poner o no aranceles, sino si un presidente, en este caso Estados Unidos, está capacitado para utilizar una ley de emergencia para aprobar esa guerra arancelaria. Esto es lo que no terminaría de estar del todo claro, la ley de poderes económicos de emergencia internacional, que también, bueno, pues hasta qué punto es una emergencia, ¿no?, en la situación de Estados Unidos. Algunos pueden considerar que sí en materia comercial, pero desde luego que no es una emergencia nueva, sino que se lleva arrastrando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y luego el tema también del dólar que comentas, esto también es muy relevante, porque aquí lo que hay que determinar, y ya, bueno, pues hay algunas informaciones en las últimas horas que apuntaban en este sentido, es que hay un tema que no se ha solventado y que es determinante para el futuro del dólar, y tiene que ver sobre todo con la exigencia que ha puesto Estados Unidos a los países con los que ha firmado acuerdos comerciales de que no firmen acuerdos con China que puedan aumentar el atractivo del yuan o la dependencia de las exportaciones del país, especialmente en sectores estratégicos. Siempre se piensa en las tierras raras, pero yo siempre también centro un poco el tiro en que la mayor parte de los países que pueden tener problemas de endeudamiento máximo y que pueden acudir a China como una tabla de salvamento para cambiar su deuda en dólares por deuda en yuanes, fundamentalmente lo que necesitan son carreteras y centrales eléctricas. Otra cosa es que las exigencias occidentales sean distintas. Ahora el Tesoro y la Casa Blanca están diseñando esa estrategia para reforzar el papel internacional del dólar, en ese reportaje que avanzaba hace unas horas el Financial Times y que precisamente, como dices, pues ponían el ejemplo de Argentina como un modelo de cómo se puede doblegar a un país que tenía lazos importantes con el gigante asiático y que ahora pues se ve forzado a romperlos para favorecer intereses norteamericanos. Si esto se confirma, podríamos ver de una manera secundaria, pero podríamos ver cómo esa dolarización que prometía Milei, que él no era capaz de poner en marcha, ni él ni el sector bancario, porque para dolarizar tienes que tener dólares. Pero claro, si ahora ese proceso de dolarización se impulsa desde Washington, por fuerza gubernamental, en este caso externa, pues podríamos ver un modelo que Estados Unidos también podría emular en otros países con graves deudas. Acabas de mencionar algunos. Porque claro, también es verdad que no son pocos los estados en los que esta situación del alto endeudamiento es muy elevada, sobre todo en el sur del Río Grande, sobre todo también en países africanos que en estos momentos están cambiando deuda, dólares por yuanes, y donde yo creo que va a estar aquí la gran batalla. O sea, yo creo que África va a ser la gran noticia en los próximos años y a lo mejor en las próximas décadas, y no una buena noticia precisamente. El otro punto que no lo veremos, ¿no?, en la Vuelta Ciclista a España ni en cosas de estas, es lo que está sucediendo en Nigeria, aunque Trump ha querido ponerlo hoy en la diana, ¿no?, ese genocidio, ¿no?, sin precedentes también para los cristianos en Nigeria, que no cuenta con el apoyo y con la visión de la prensa de izquierdas, ¿no?, que hace su trabajo a la hora de formar parte, ¿no?, del ecosistema, ¿no?, de manipulación masiva y ¿no? Ellos hablan de conspiraciones, pero fíjate, el movimiento que se está haciendo de encubrimiento. Lo malo de las, ¿no?, conspiraciones es que existen, eso es lo malo de las conspiraciones. Si no existieran, pues la verdad es que no nos preocuparía demasiado. Aquí hay dos factores importantes. Uno, evidentemente, los cristianos asesinados a lo largo del planeta son los grandes olvidados. Estás hablando ahora de Nigeria, pero solo hace falta ver también lo que ha sucedido en la Franja de Gaza. Es decir, los palestinos cristianos son los grandes olvidados, nadie sabe prácticamente
importante que existen. Y bueno, pues cuando hay matanzas en muchos países africanos, los primeros que caen son los cristianos. Pero aquí vemos otra vez el uso torticero de un fenómeno al que no se le ha prestado prácticamente atención y que ahora se le presta atención por lo que te comentaba antes, por esa necesidad de virar hacia África. Se va articulando un nuevo foco, no sabemos todavía si bélico o no, en el caso de Nigeria, y que tiene como protagonista el continente africano. Nigeria es un país con muy importantes recursos naturales, que hacen las delicias de los enemigos de lo ajeno desde hace muchas décadas y que explican en buena medida la inestabilidad política, la inestabilidad social, la inestabilidad económica que vive el país de la mano de un terrorismo yihadista en versión local, con sus diferentes marcas, que va sirviendo a Occidente como excusa para intervenir militarmente cuando lo considera oportuno, pero solo cuando lo considera oportuno, ¿no? Utilizando esa doble vara de medir, esa hipocresía a la que te estaba refiriendo antes. En esta ocasión, la razón oficial de esa posible intervención del ejército norteamericano es la matanza de cristianos. En Nigeria se llevan asesinando cristianos desde hace 20 años. Desde hace 20 años, es uno de los mayores genocidios que ha existido, sin que le haya importado lo más mínimo a las élites occidentales, tampoco a las de Estados Unidos y tampoco a los dirigentes políticos norteamericanos que hacen del cristianismo su bandera, algunos desde el ámbito católico y otros desde el ámbito protestante. Estas masacres se realizan con motivaciones terroristas que son las mismas que se han utilizado con Al-Qaeda, con el ISIS y con todas las franquicias criminales islamistas, en buena medida creadas, alimentadas por la CIA y el Mossad para desestabilizar precisamente con violencia sectaria África y Oriente Medio. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues yo en estos casos suelo citar a un tipo que era asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el año 2007, Peter Phan dijo lo siguiente, dijo: lo que tenemos que hacer es proteger el acceso a los hidrocarburos y otros recursos estratégicos que África tiene en abundancia mediante una garantía de invulnerabilidad sobre esas riquezas naturales y asegurar que otros terceros interesados como China, India, Japón o Rusia pues no tengan monopolios en esos tratos preferenciales. Ese es el contexto que sirve para comprender la razón de que ahora, sobre todo el vicepresidente Vance, que quizás es el que más abandera, ¿no?, esa creencia y esa fe cristiana, él está abanderando esta nueva iniciativa que ha hecho salivar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que yo no sé si realmente a este hombre lo que habría que regalarle es un ordenador para que juegue a los videojuegos de guerra y deje ya pues de abrir nuevos focos, porque la posibilidad de abrir otro frente bélico, evidentemente estamos diciendo que los soldados no cobran o que tienen dificultades para cobrar, al mismo tiempo las tropas estadounidenses se están retirando del este de Europa, como acaba de comentar o anunciar el gobierno de Rumanía. Tienes todavía muchos frentes abiertos, esas costas de los países caribeños que se están atacando con la excusa de luchar contra el narcotráfico, el tema del conflicto ucraniano que sigue enquistado, la permanente amenaza en el Báltico, con los drones sobrevolando a diestro y siniestro, ahora también en el Ártico, con arsenales nucleares, lo comentábamos la semana pasada, y yo pues lamentablemente, como te digo, me temo que vamos a ver en los próximos años cómo la OTAN pone la mirada en África, con operaciones militares que usen la excusa del auge yihadista para intervenir y para asegurar los hidrocarburos del continente mientras se siguen masacrando cristianos que les importan un pimiento, y hay que decirlo claramente, a los grandes líderes por mucho que digan lo contrario. El hecho de que se haya realizado esa ruptura entre Europa y Rusia energética necesita que haya nuevas vías. Lo hemos comentado tú y yo muchas veces, ese proyecto de Ben Gurión, Israel, Palestina, Oriente Medio, impulsado por Netanyahu, para ser también una de las vías para que los hidrocarburos entren en Europa, y la otra gran vía es Nigeria, con algunos proyectos establecidos muy importantes y que requieren el control del país por lo civil o por lo criminal. Si a eso le unimos también ese cinturón del Sahel, donde parece que hay ciertos acuerdos también para seguir en el redil de la OTAN en contra del criterio de los propios ciudadanos y de los propios gobiernos del país, pues vemos que ahí tenemos otro foco importante que prácticamente no se mira, porque eso de que África es el continente olvidado es algo que se ha repetido mucho y que, a pesar de ser como una especie de mantra, pues es totalmente cierto, ¿no? Y veremos, hay operaciones, porque sobre todo China está cerrando acuerdos económicos de canje de deuda, como te comentaba antes, y eso pues también supone minar la capacidad de Estados Unidos y el Tesoro de Estados Unidos para poder tomar decisiones. Y cuando el Tesoro no puede actuar, ya sabes quién actúa. Actúan los bombarderos, las fragatas y los soldados, ¿no? El otro elemento que nos ha estallado, ¿no?, lo que pasa es que ha quedado un poco oculto, pero que nos ha estallado en medio, han sido esas palabras de Piero Cipollone, ¿no?, alrededor de cómo el euro digital no entraría hasta 2029, lo que nos deja al albur, ¿no?, del yuan y del dólar digital, pero
es verdad que entierra, ¿no?, el euro digital y tal, y como lo quería poner el Banco Central Europeo, o es un aplazamiento táctico por parte de las élites europeas. Bueno, yo entiendo que además con la forma en la que tengo yo de describir la situación, la realidad, que evidentemente es bajo mi punto de vista, pero intento siempre tener todos los datos posibles en la mano, yo entiendo que es una visión muy pesimista y por lo tanto no vamos a dejar pasar la ocasión de celebrar esto, que es una buena noticia. Es decir, hay pocas ocasiones en las que podemos celebrar una decisión de los burócratas de Bruselas y esta es una de ellas. Es verdad que hay diversos matices que debemos tener en cuenta, sobre todo para no lanzar las campanas al vuelo y para no pensar que hemos ganado ya la guerra contra esta iniciativa liberticida, que en definitiva aspira a implantar un sistema de crédito social en el viejo continente de la mano de esas divisas digitales de banca central, en este caso del euro digital. Hay dos razones fundamentales que explican el anuncio del Banco Central Europeo en relación con ese aplazamiento, vamos a decirlo así, de la implantación, fijando en 2029 como próximo plazo, ¿no? Vamos a ver, la primera es clara y aquí debemos felicitarnos por ella, y además te incluyo a ti porque este canal además ha hecho gala de ello, la oposición de la sociedad ante un atentado contra los derechos, contra las libertades fundamentales, un atentado que se esperaba cometer sin levantar mucho ruido, intentando conceder a los ciudadanos europeos o convencerles más bien de que el nuevo sistema monetario sería beneficioso, que reduciría problemas, que reduciría riesgos, que facilitaría la lucha contra el fraude, contra la corrupción. Bueno, esto no cuela, no ha colado, estos argumentos en buena medida falaces no han servido para cambiar esa percepción generalizada de rechazo al euro digital, rechazo masivo, sobre todo en determinados países, como Alemania, donde los hogares siguen usando el efectivo y donde lo consideran una barrera, porque lo es, contra esa injerencia estatal y supranacional. El problema ahora, como digo, es que hay la tentación de que hemos ganado, porque en realidad hay otro factor que es el que ha pesado más sobre los estrategas comunitarios y que no se quiere decir y que nada tiene que ver con la opinión pública. Es el miedo de los grandes bancos comerciales, las entidades financieras, a quedarse fuera de juego en un sistema que, de aplicarse tal como se pensó en un principio, vaciaría a las entidades de su papel de guardianes y custodios del dinero, vaciando cuentas corrientes, dificultando la estrategia crediticia, reduciendo el poder que tienen, no solo en el ámbito económico, sino también en el político. Entonces, en estos momentos no hay un plan claro sobre cuál va a ser el futuro de los bancos en el sistema del euro digital. En puridad, como te digo, tendrían que desaparecer como, al menos en su papel de guardia y custodia. Y claro, si no tienes la guardia y custodia, ¿cómo justificas luego la concesión de crédito? Entonces, este es el gran problema que ha habido siempre de diseño. De, bueno, ¿cómo salvo yo a unas grandes entidades financieras que además son las que luego me tienen que comprar a mi tesoro europeo de los diferentes estados la deuda pública? Y esta es la razón principal del aplazamiento, más que las cuestiones técnicas esas a las que ha hecho alusión el propio Banco Central Europeo. Luego hay una cuestión adicional que se suele eludir también y que es fundamental. El Banco Central Europeo por sí mismo no puede instaurar el euro digital. Tiene que contar con el respaldo del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, lo cual exige que haya unanimidad en la adopción. Que este es un requisito que Ursula von der Leyen hace años que quiere eliminar de todas las votaciones, porque claro, dificulta la aplicación de sistemas de decisión de corte totalitario que tanto le gustan a la presidenta de la Comisión. Y luego la cuestión técnica, que aunque tenga su importancia, ya te digo que yo creo que es una cuestión menor. El Banco Central Europeo dice que no ha podido solventar hasta ahora y que es la razón oficial que ha dado la autoridad monetaria para este aplazamiento, pero realmente no es así. Por lo tanto, todavía queda batalla a este respecto. Sucede algo parecido a lo que está pasando con Chat Control, esa orwelliana ley europea que aspira a obligar a todos los proveedores de aplicaciones de mensajería, de correos electrónicos e incluso de sistemas operativos para que escaneen lo que hacemos con nuestros dispositivos antes incluso de ser enviado a la red la información que sea necesaria, ¿no?, para ver si constituye algún tipo de delito. Aquí la falta de consenso en el seno europeo también aplaza la puesta en marcha, pero la puesta en marcha, y esto sí que es una mala noticia, la puesta en marcha de Chat Control 2.0, porque Chat Control 1.0 ya está en vigor desde el año 2021, en una primera fase en la que se faculta a estos proveedores para implantar sistemas de vigilancia masiva legales, sin intervención judicial. Esto, evidentemente, bueno, Hilder y Stalin hubieran estado muy contentos, ¿no?, con tener a la Comisión Europea actual entre sus filas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Chat Control 2.0 y 1.0? Pues que ahora Bruselas quiere que sea obligatorio este control, pero en este caso pues ya tenemos al diablo en casa y hay que ser conscientes de ellos, aunque la mayoría
insisto, desconozcan la existencia de este atentado contra los derechos fundamentales. La gran victoria o la gran herramienta que tenemos para conseguir victorias es el conocimiento. Y sabes que de esto yo hago bandera. Hay que contarle a la gente lo que está sucediendo, lo que ocurre y las iniciativas que hay en marcha, porque si no las conocemos ya puede ser demasiado tarde y cuando echemos la vista atrás pues nos demos cuenta de que se han aprobado. Y atentados contra libertades en la Unión Europea ha habido muchos prácticamente de su fundación. Ya el Tratado de Maastricht realmente fue una especie de golpe de Estado, ¿no? Y que ahora pues estamos viendo las consecuencias, José Antonio. Es una cuestión más. ¿Qué está sucediendo en el mercado alrededor de esa burbuja de la IA, ¿no? Con ese endeudamiento? Vimos la semana pasada que Meta le decía al mercado que quería dinero como si no hubiera un mañana. Es decir, ¿qué está sucediendo? Sí, sí. Es increíble. Uno analiza las perspectivas de incremento de deuda de las empresas de inteligencia artificial y es absolutamente elefantiásico. Ya estamos superando en muchas variables, en muchos niveles, el estado previo al estallido de la burbuja de las .com. Un estallido de la burbuja de las .com, que nosotros que estamos metidos en la economía y las finanzas, pues la conocemos muy bien, pero que quedó sobre todo después, ¿verdad?, de esos atentados contra las Torres Gemelas en el año 2001, quedó como en un segundo plano, pero en buena medida Estados Unidos ya estaba viviendo una recesión importante, un conato de recesión, fundamentalmente por ese estallido. Esta es la gran incógnita, yo creo, de cuya resolución depende el futuro de los mercados de valores. Entonces, claro, evidentemente que hay polémica, sobre todo en Estados Unidos, que una de las 7 magníficas están impulsando las bolsas como nunca en la historia. Es decir, nunca había habido un sector, ni siquiera en la época de las petroleras de los Rockefeller, nunca había habido un sector en concreto que estuviera impulsando tanto los mercados, además basándose en una tecnología que está, bueno, pues viviendo sus primeros pasos, prometedora, pero sus primeros pasos. Hay un dato que sirve muy bien para ilustrar la magnitud de lo que está pasando. Hoy en día los gigantes tecnológicos norteamericanos tienen una capitalización bursátil que supera a la de la City londinense, la bolsa de Japón, la bolsa de Canadá, la bolsa de la India y el Eurostock juntos. Entonces, claro, la magnitud es tremenda. Hay una estrella que brilla sobre las demás y que, como su nombre indica, pues es la envidia de todos, permíteme el juego de palabras, compañía que ahora celebra el acuerdo precisamente entre Washington y Pekín, porque le permitirá volver a mantener relaciones comerciales con uno de sus principales mercados de desarrollo. Se ha centrado mucho el mensaje en las tierras raras. El acuerdo entre Xi Jinping y Trump le da mucha potencia y mucha capacidad a Nvidia para poder seguir desarrollando. Veremos si en los próximos meses la administración Trump cambia de opinión, pero lo cierto es que Nvidia consigue un mayor acceso a China. Hay que decir que China es el mayor mercado mundial para los productos de Nvidia. Y además accede a un desarrollador cada vez más sofisticado de chips e inteligencia artificial por derecho propio. Es decir, Nvidia necesita también el papel de los desarrolladores chinos. Esto es como si tú tuvieras una empresa, estás en un departamento de innovación y en lugar de trabajar todos juntos lo cortaras por la mitad y no permitieras el intercambio. Pues evidentemente la innovación se ralentiza. Claro, además hay un hecho evidente que es la batalla geopolítica por ese control. Entonces, Nvidia se ha enfrentado a la prohibición efectiva de vender su mejor hardware de inteligencia artificial a clientes del país asiático del año 2022. Es decir, le deja vender Estados Unidos o la Casa Blanca, le deja vender a Nvidia, pero no los productos más vanguardistas, vamos a decirlo así, por temor a que Pekín pudiera tener una cierta ventaja. Pero aquí sucede un poco como con las sanciones boomerang europeas a Rusia. Están perjudicando más a Estados Unidos que a su rival asiático, que es algo que lleva diciendo el propio director ejecutivo de Nvidia desde hace tiempo, diciendo, oiga, es que si Washington no permite la venta a China de chips de inteligencia artificial fabricados en Estados Unidos, pues entonces no podremos garantizar que las empresas de Silicon Valley sigan siendo una potencia global en esta materia. A través de la generación o de la creación de un patrón estandarizado, una infraestructura tecnológica que marque la pauta desde Estados Unidos y que sirva de patrón para el resto del mundo, China incluida, y que permita a los desarrolladores del país asiático trabajar con esta especie de patrón norteamericano. Si esta unión se rompe, como ha sucedido en los últimos tiempos, por decisión política, aumentan los incentivos para que las empresas tecnológicas chinas hagan de su necesidad virtud y avancen hacia su propia infraestructura, amenazando a medio plazo la hegemonía norteamericana y tirando por tierra la mayor parte de las previsiones de beneficios de las grandes empresas tecnológicas que, como bien sabes, prácticamente todos los beneficios futuros los basan en esa inteligencia artificial. Y aquí hay que hablar también de un elemento central, que ya sabes que a mí me gusta siempre buscar un poco más allá. Vamos a ver, es fundamental entender que la inteligencia artificial hoy en día no es rentable. Lo dijo Sam Altman recientemente. Están hablando de un periodo de 4 o 5 años vista donde podría empezar a ser rentable.
Si no es rentable, no generas flujo de caja. Solo hace falta ver el cash flow de estas empresas, sobre todo en las áreas de inteligencia artificial. No está entrando dinero. ¿Qué tienes que hacer? Endeudarte. Si te endeudas de forma masiva en un entorno en el que ya hay mucha deuda en el mercado, ¿qué necesitas? ¿Que la Reserva Federal baje tipos de interés? Pues en eso están. Y sobre todo, el mensaje que lanzó Jerome Powell la semana pasada, que yo no me centraría tanto en el tema de diciembre, aunque entiendo que los titulares van por ahí. ¿En diciembre vamos a bajar o no? No lo tengan ustedes tan claro. Yo creo que lo importante es cuando él dice que a medio plazo la Reserva Federal va a volver a aumentar el tamaño de su balance. Y esto ayudaría en buena medida a mantener a raya los intereses de los bonos corporativos del sector tecnológico de Estados Unidos, que está emitiendo deuda como nunca, sin que este proceso vaya acompañado de una generación de caja, lo cual es un cóctel sumamente peligroso y que revela, bueno, pues la fragilidad sobre el que está montado un sistema que es verdad que es muy prometedor, que es verdad que va a cambiar muchos procesos productivos y también la vida de las personas, pero como también sucedió en el caso de la crisis de las .com que te comentaba antes, evidentemente cuando se hundió el Nasdaq y cuando la mayor parte de las empresas de Internet casi desaparecieron del mercado, algunos decían, bueno, esto implica que no vaya a haber un desarrollo de Internet. No, el desarrollo de Internet claro que se produjo. Al final el mercado se abre camino, no se le puede poner puertas al campo. El tema es que a lo mejor los actores que hoy creemos que van a ser los protagonistas dentro de 10, 15 o 20 años, a lo mejor no existen dentro de 10, 15 o 20 años y las subidas son muy importantes y son muy rápidas. Pero las caídas son realmente las que provocan temblores y en estos momentos cualquier tipo de problemas en una de las grandes compañías tecnológicas se lleva por delante al sistema financiero norteamericano, con lo cual, bueno, pues evidentemente hay muchos incentivos ahí para que la Reserva Federal siga estableciendo una política acomodaticia, por mucho que Jerome Powell nos diga ahora que se va a pensar lo de la bajada de tipos en diciembre. ¿Hay burbuja? Si uno mira las previsiones de beneficios de las empresas de inteligencia artificial, yo creo que no hay ninguna duda. ¿Estallará la burbuja? Eso es lo que no sabemos, José Antonio. Muchísimas gracias, Lorenzo, como siempre, por toda esa fotografía hoy abundante, porque está en la actualidad que no para. Buen día, buen negocio. A ti también, buen día y nada, a disfrutar y a trabajar. Abrazo. Un fuerte abrazo.